Muy bien, estimados amigos, damos la bienvenida a nuestro espacio Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Vamos a saludar de inmediato al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, con el comentario de hoy. Buenos días, don Percival. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre. Para ustedes también, distinguidos auditores y televidentes que tienen la gentileza, yo diría también el afán de estar digamos, escuchándonos permanentemente, viendo nuestras opiniones, digamos, nuestros análisis, y agradeciéndoles, por supuesto, todas sus críticas y sobre todo lo que me hacen llegar con algunos aspectos que hay que muchas veces, o que tomamos en consideración para efectos de poder entender mejor lo que palpan en general ustedes mismos, que son los auditores respecto del acontecer nacional. Así que, Aldo, empezamos un día que es un día especial, 3 años de este gobierno, y a tus órdenes para poder darle inicio a este análisis de hoy día, Aldo. Correcto, don Percival, entremos de inmediato en materia porque en esta mañana, en donde justamente el gobierno de Gabriel Boric cumple 3 años, está flanqueado por 2 renuncias de piezas claves, una en defensa, la otra en el segundo piso del Palacio de la Moneda. Esto, sin lugar a dudas, cambia ciertamente el mapa, cambia ciertamente el ajedrez político en la Moneda, y por lo tanto es menester saber qué podría estar pasando a nivel político y también a nivel de poder, cómo cambia el esquema, don Percival. A ver, yo creo que este es un revésor importante, porque esta fuga, esta renuncia de 2 personas que son claves o eran claves para el gobierno, Maya Fernández Allende, ministra de Defensa, que renuncia después de habérselo pedido el presidente Boric el día de ayer, y la renuncia de Crispi, de Miguel Crispi, el asesor jefe del segundo piso, que renuncia, según dice él, voluntariamente e indignablemente por las razones que hoy día está apuntado hace mucho tiempo, por situaciones políticas que dejaron entrever la pésima forma en cómo de alguna manera abordó muchos temas, particularmente los temas que tienen que ver con el robo, donde su partido o su sector fue partícipe del tema de las fundaciones trucha, se recordarán ustedes, y siendo parte de la troika, junto con George Jackson y otros más, incluso el propio presidente Boric, que se generaron toda esta suerte de asalto al Estado, para robarse fondos y dejárselos para ellos, porque todavía no lo devuelven. Hablo de las fundaciones trucha, particularmente, lo que más se identifica es el caso de Antofagasta con Democracia Viva y todas esas fundaciones que sirvieron y que tuvieron uno de sus líderes intelectuales al propio Crispi. Pero también, porque en el caso de Crispi, obviamente se nota la mano de los inexpertos, se nota un tema que finalmente recae sobre él, porque él fue advertido, entre muchas cosas, por las cuestiones que estaban pasando en el país, con las fundaciones truchas, etcétera, pero además con un tema que finalmente terminó costando su salida, a mi juicio, es el tema de no haber resuelto y no haberse dado cuenta de que la casa del expresidente Allende no podía ser firmada ni por la senadora Allende ni por la ministra. En este caso, paga los platos rotos por su, yo diría, por su incapacidad de darse cuenta dónde está parada y no entender que los funcionarios del Estado no pueden hacer negocios con el Estado. Y eso claramente generó toda una polémica muy importante, que hasta el día de hoy está pendiente de cuál va a ser finalmente su resultado, porque acá obviamente hubo un delito que no se consuma por la recepción de las plata de la venta de la Casa Allende, sino que porque se había firmado ya definitivamente el traspaso para que ellos recibieran 1.000 millones a propósito de esa casa. Sugerimos nosotros en Razones de Estado, que sería importante para la familia Allende, si quisiera reivindicar algo, el nombre de un presidente que llegó sin mayoría es que ese es un tema, distintos auditores, que siempre toca, y a ustedes muchas veces me han dicho que me han señalado lo importante que retomar este tema, porque
cuando se habla del presidente Allende, nunca se tiene en consideración que no ganó ninguna elección, incluso cuando fue presidente. Y él fue presidente por una cuestión, digamos, superpolítica, donde la democracia cristiana le entrega el poder, digamos. Él sacó 36% cuando fue finalmente ungido presidente de la República. Es decir, claramente no ganó las elecciones en las urnas. Entonces, se habla del presidente Allende, y mi perspectiva es un error histórico. Él no ganó en las urnas. Pero sin embargo, el tema, digamos, crucial acá era que teníamos dos parientes directos de Allende. Uno, la hija, la senadora Allende, ya, que se defendió como gato de espalda frente a esto, habiendo sido ella una persona que debía haber advertido por la calidad de su acción, de su accionar político, la calle política de tantos años, y obviamente se evidenció también por la falta de asesores ya que antes tuvo y que ahora no tiene, que perfectamente le podrían haber, terminado y haber advertido respecto a la situación, digamos, de delincuencia o de delinquir ya contra el Estado, como así ocurrió con la senadora Allende y con la nieta, que hoy día o hasta ayer fue ministra de Defensa, con un signo bastante pobre, porque es muy poco lo que ella podía entregar, dado sus conocimientos, dado sus capacidades intelectuales, a una cuestión de defensa, como era la clave ya de un tema importante que hoy día garantizaba o garantizaría su accionar pulcro, ya rápido y yo diría que prudente sobre esa área que es tan vital para la historia y para la contingencia de nuestro país. Ahora, la reemplaza la ex ministra del Piano en defensa. Todavía no sabemos quién va a ser quien reemplace al jefe de los asesores en el segundo piso. Ya algunos decían que podría ser la vuelta de Jackson al poder, ya de George Jackson, pero a mi juicio también esto empieza a marcar una etapa donde de alguna manera el último año del gobierno de Boric quería verse sin estar, digamos, salpicado por esta torpeza de sus asesores o de la ministra, o en este caso de la senadora Allende, a propósito de la venta de la casa de Salvador Allende, ahí en Guardia Vieja, una calle, digamos, de la comuna de Providencia, en Santiago. En consecuencia, aquí hay que, digamos, tomar esta situación política frente a estos 3 años que parten, para saber si acaso esto tiene algún tipo de un tema que afecte a la campaña política, probablemente de toda. El Partido Socialista ya ha manifestado a través de algunos de sus dirigentes que está desconforme con haber sacado ahora, que este fin de semana son las elecciones internas del Partido Socialista, haber sacado una militante, la nieta del presidente, que tiene más importancia por ser la nieta, no por sus propias calidades intelectuales, eso no cabe ninguna duda. Pero él pertenece a ese partido, el Partido Socialista. Y el Partido Socialista no la sacó antes. El Partido Socialista había impresionado cuando ocurrió esto, haberla sacado, porque de alguna manera se hizo cómplice, ya, de no haber, hecho las cosas de inmediato para haber solucionado ese problema, y el hecho de no haber hecho nada, se hizo cómplice de una tatucha, ya, de la casa de Allende. Entonces, cuando uno empieza a mirar estas cosas que son menores, no tienen tanta importancia, yo diría, en la macro de la política, pero sí tienen mucha incidencia, y probablemente un sistema político que no quiere bullas, ¿no? Que no quiere bullas, que estén hoy día complicando la situación de las próximas elecciones. Eso es un tema que podría afectar a cualquiera que sean los candidatos de la izquierda, particularmente a Carolina Toá, que yo creo que, conociéndola, a mi juicio, tiene que haber pechado mucho para no tener, bulla en su eventual candidatura en la interna del progresismo chileno. Entonces, cuando ese es el panorama, ya, y hoy día se están esforzando una serie de presiones
¿ya? Para poder saber qué va a pasar finalmente con los candidatos, digamos, de la izquierda, con un porcentaje de voto, importante, un nicho que no lo hace o que lo alcanza para ser presidente, que son los 28 puntos que tiene el presidente, digamos, que más que el porcentaje que tiene el gobierno, digámoslo también, el gobierno tiene bastante menos que 28%. Entonces, ¿cómo se sobrepasan esas barreras cuando hay un tema que obviamente iba a ser usado en la campaña política? Como el caso de la casa, digamos la venta trucha de la casa del presidente Allende. En consecuencia, aquí ya se despeja un camino, ¿ya? Para que no, porque de esto lo vamos a olvidar en una semana más, ya no vamos a hablar de esto. Pero cómo se despeja un camino para que antes de las elecciones internas pase algo, y sobre todo para que el Partido Socialista probablemente tome nota, ¿ya? Y más encima que no tiene ningún candidato que figure en la lista de los liderazgos que hoy día podría ser candidato. Se les cayó Bachelet, que era lo único que les quedaba como esperanza. Quiero que vas hoy día a asumir como un requerimiento de poder para saber cómo se va a acomodar y finalmente cómo, no teniendo candidatos ellos, cómo y bajo qué condiciones y bajo qué tipo de negociación van a apoyar a Carolina Toá como candidata presidencial de ese sector. Entonces, o van a llevar un propio candidato para saber cómo está la fuerza para poder reelegir algunos diputados y senadores que hoy día están, chapaleando en el alambre para saber si son electos o no son electos. Ese es un punto, a mi juicio, que hay que hoy día observar, más allá de lo que más rato ya se vota en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la probable, esta censura ya a la presidenta de la Cámara de Diputados, ya Carol Cariola, que hoy día está investigándose con cuántos recursos el gobierno chino participó en las campañas de algunos sectores progresistas. Eso es muy delicado. Cuidado con esa hebra. Cuidado con esa hebra. Porque hoy día lo que sí está claro es que los chinos colaboraron en las campañas de varios progresistas, particularmente vinculados al Partido Comunista y al Frente Amplio. En consecuencia, si a esa área, digamos, no se le da algún tipo de respaldo, porque ahí estaríamos hablando así como un Soquimich, ya, pero estaríamos hablando de un Soquimich extranjero, que está expresamente prohibido en la ley. O sea, ningún extranjero puede financiar o dar aporte a campañas políticas internas de nuestro país. Ese hay que tenerlo muy claro porque hay evidencia, y me gustaría, por lo menos acá de Razones de Estado, que estas se aclararan y rápido, porque hoy día está subyace en el ambiente de a qué candidato está mirando el Comité Central del Partido Comunista Chino para apoyar acá en Chile a propósito de Trump y todo su cuento de los cambios y las presiones que hoy día está ejerciendo desde la cabeza del gobierno norteamericano. Eso es lo importante, ¿ya? Lo otro está al frente, ¿ya?, en las derechas, que, tuvo un gobierno, como los gobiernos de Piñera. Después de 20 años de la concertación, la derecha se da los gustitos que ellos creen que se dan. Hoy día no tienen más bien la conciencia, a mi juicio, de lo que significa recuperar a nuestro país de la hecatombe, la pobreza en que lo va a dejar el presidente Boric. En consecuencia, aquí dentro de este marco y dentro de este cuadro y esta pequeño grano de arena al que le hemos hecho un zoom para mirar lo que está pasando y las consecuencias que podría tener, por lo menos la Fuerza Armada no cambia tanto, en cambio, por el cambio de Maya Fernández por Adriana del Piano. Pero ¿por qué no cambia tanto? Porque el cerebro dentro de este cuento nunca fue Maya Fernández. Maya Fernández es reconocida por su liviandad intelectual, por decirlo en palabras muy, comedidas. Pero el cerebro sigue adentro, ¿ya? Carlos Elfenbein, ese es un identificado militante del Partido Comunista, tal vez la cabeza más brillante del partido, está ahí, ¿ya?
Y eso no ha sido, digamos, lo suficientemente observado, porque las cosas de la Fuerza Armada normalmente no trascienden a lo público. Pero sí, ese es una bisagra que hay ahí entre los intereses del Partido Comunista para poder tener la información de quienes controlan o de quienes tienen el poder legítimo del uso de las armas. Cuando uno se mete en estos cuentos, se mete en estas áreas, altos, distinguidos auditores, es necesario que nosotros le pongamos atención. Porque, ¿sabe? Se nos pasan las cosas por el lado. Es probable que, sin lugar a dudas, el accidente que ocurrió hace pocas horas en Coquimbo, 4 buses que chocaron ahí, tienen la carretera paralizada, no tiene una atención inmediata en lo que ocurre ahora. Pero esos temas pasan de moda. Los temas, por ejemplo, de lo que está pasando dentro del gobierno, dentro del Estado, dentro del manejo de la estructura del Estado. Y eso, por supuesto, que puede dar aliciente, que puede dar una mirada, yo te diría, digamos, débil de las circunstancias. Porque hay otras cosas donde nos vamos a preocupar un poquito más. Se pierde de vista lo importante, así como la perdimos, ya que se ha tenido algunos rebrotes o no, con el asesinato a manos de agentes de la inteligencia de Maduro, bolivariana, del teniente Ronald Ojeda. Entonces, la configuración de este cuadro ya despeja el camino para que Toá no tenga problema de que le estén recalcando ya de que su ministra o una ministra de este gobierno, ya que pertenece al socialismo democrático, digámoslo claramente, no pertenece al socialismo no democrático del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y cómo una y otra vez se le siguen cacheteando a su liderazgo, y por eso que finalmente, a partir, por ejemplo, del caso Monsalve, o a lo mejor del mismo caso de la Maya Fernández y la senadora Allende, etcétera, no tienen hoy día una credibilidad que les permita tener un actor relevante. Y que los que tienen adentro lo han escondido, teniendo gente muy buena a mi juicio. Ustedes me han escuchado hablar de Óscar Landerreche, ¿ya? Un economista, socialista, intelectualmente capaz, profesor universitario, con un doctorado en economía, capaz de poder entender dentro de la tónica que hoy día el Partido Socialista no pudo encumbrarlo a que fuera candidato porque habría sido una extraordinariamente buena opción. Sabe dónde está parado, ¿ya? Sin embargo, no lo dejan. No quieren que sea. Lo mismo pasó con Insulza, ¿se acuerdan? Cuando el Partido Socialista le quitó la posibilidad de ser candidato presidencial. El Partido Socialista, no se olviden, prefirió a ayúdame, un periodista que fue senador por Antofagasta. Entonces, ya me voy a acordar del nombre. Entonces, yo creo que ahí fue senador por Antofagasta, Aldo, y fue candidato presidencial del progresismo hace algunos años, junto con Frey. Alejandro Guillier. ¿Ya? Claro, en ese momento el Partido Socialista prefirió a Guillier antes que un propio camarada, como era, un compañero de ruta, como era Insulza, ¿se acuerdan, verdad? Pagando los platos rotos. Ya, es decir, no fueron capaces de poder enervar una situación que fuera capaz de llevar a un candidato propio. Y tienen muchos, varios, que yo reconozco como gente capaz, como hombres de Estado. Landerreche es uno de ellos. Sin embargo, no está, si ustedes fijan, dónde ha sonado, no suena en ninguna parte. Porque en el fondo pisa muchos callitos dentro del socialismo Landerreche, porque le dice las cosas como son. Hoy día incluso ya abandonaron sus estrategias que tuvieron hace muchos años, décadas atrás, cuando eran partícipes de golpes violentos para recuperar el poder. Esos partidos socialistas nunca se pueden despegar de todo este escrito, Congreso Chillán y tantos más. En consecuencia, cuando aquí, distinguidos auditores y televidentes, empezamos a mirar hoy día que ya se empiezan a achicar todos los esfínteres a propósito de las próximas elecciones, ya que hay muchos candidatos a diputados que saben que no van a ser electos y están desesperados. Ya se le acaba
se le acaba la teta donde mamar, ¿ya? Y va a tener que ir a buscar peguita. Probablemente un compañero o alguna persona le va a dar algún carguito por ahí en alguna municipalidad. Pero, en definitiva, los cambios que vienen todavía no son tan claros, porque aquí esta cosa está de alguna manera diría que afectada, o impulsada o relacionada con los temas que hoy día la afligen al chileno común y corriente. Y eso muchas veces no está en la óptica, ¿ah? No está en la óptica digamos, de la política, de la actriz política. Está en la óptica interna, más bien, y también inválida, o válida solamente para ella, ¿no? No tiene ninguna circunstancia que podía verse reflejada como un acto electoral o como un insumo para generar simpatías o adversidades respecto de la próxima campaña política. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, estamos frente a una situación importante. Los 3 años del gobierno de Boric, ahí están, ya, una pobreza galopante, ya, con una falta de criterio, a mi juicio, respecto a lo que pasa hoy día con el desempleo. No tengo claro si acaso las 40 horas esta finalmente va a favorecer el empleo. Yo creo que no, lo dijimos a los del Estado. O sea, las 40 horas de Chile versus la que prometen o la que señalaba, por ejemplo, Elon Musk, ¿ya? El millonario norteamericano que está a cargo de cambiar el eje de la cosa interna norteamericana, donde está la permisología norteamericana. O sea, decía que cómo se podía esperar a eso, que cuando uno quiere hacer algo en la vida, no puede trabajar menos de 120 horas a la semana para poder lograr algún objetivo personal. Y por supuesto, y los chinos ya que tienen más de 60 horas de trabajo semanal todavía. Y nosotros acá en Occidente, como una virgen necia, ya, pensando que acá no va a pasar nunca nada, como le ha pasado recientemente a España, como le ha pasado a Italia, creyendo porque otros lo iban a defender, empezaban a gastar la plata en todo. Hoy día, claramente, los beneficios que dio el progresismo español hundió a España. Hoy día no tienen cómo defenderse, no tienen recursos para poder colocar más petróleo, más benzina especial a sus aviones de guerra. No tienen para eso. En consecuencia, tenemos que mirar el mundo, distintos auditores, con lo que viene y con lo que nos afecta. Estamos tratando de recuperar el contacto con don Percival Madero a esta hora de la mañana. Son las 9:28. Don Percival, ¿está por ahí? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora me escuchas. ¿Me escuchas bien, Aldo? Se está escuchando un poquito entrecortado. Trate de mejorar su posición. Tenemos. No, se va la señal. Se nos va la señal. A ver, vamos a tratar de recuperar el contacto con don Percival Madero para poder ya poner la rúbrica, el comentario del día de hoy aquí en Razones de Estado a través de Madero FM. Vamos a ver si lo tenemos de vuelta al doctor en comunicaciones y cientista político don Percival Madero para... ¿Lo tenemos? No, todavía no lo tenemos. Vamos a tratar de regresar con él en algunos instantes más a esta hora de la mañana, cuando ya son las 9 de la mañana con 29 minutos, 9:29 a través de todas nuestras estaciones. Estamos, don Percival, estamos ya poniendo la rúbrica al comentario. Bueno, gracias por esta latencia, de la intendente en el lugar donde me encuentro. Ahora bien, terminamos diciendo que este tercer año del gobierno de Boric se celebra bajo esta perspectiva, con un enojo del Partido Socialista porque le sacaron una militante del Ministerio de Defensa, con una situación de una acusación probablemente una queja contra Carlos Cariola más rato en el Congreso para saber si finalmente sale o no de su cargo por los efectos de las patas chinas que llegaron a campañas de varios candidatos, el de ella también, ojo, ya, que lo dice claramente y está expresado una cuestión muy fuerte. Y finalmente ver qué es lo que pasa, porque van a venir algunas cosas donde nos van a mostrar que todo acá ha sido bonito,
Y en la estricta razón, Aldo, y con eso terminamos, es un tema que nosotros tenemos que empezar a asumir los desafíos que vienen este año para saber si finalmente en lo electoral podríamos tener finalmente un cambio en cómo hoy día se ha gobernado nuestro país. Así que, Aldo, nos encontramos mañana, ya, en nuestro Razón de Estado. Yo mañana, probablemente el programa va a ser grabado. Yo mañana voy a estar en la ciudad de Lima, en Perú, y probablemente desde allá estaremos haciendo todos los aportes que hacemos diariamente a nuestra cadena radial, nuestra radio de televisión, etcétera, para seguir comentando situaciones de nuestro país y del mundo. Así que, Aldo, mañana el programa va grabado, porque voy a estar cuando esté en el aire, yo voy volando esa hora del programa, pero seguramente va a ser parte de lo que ha sido la celebración del tercer año hoy día respecto a eso. Así que, distinguidos auditores, voy a estar ausente de la parte en directo hasta una semana fuera del país, pero vamos a seguir manteniendo nuestra relación y nuestro contacto diariamente. Así que, Aldo, nos encontramos de mediante con un programa grabado mañana y en los próximos días, ojalá con una buena recepción de internet para poder conversar los temas que nos importan de Chile y el mundo. Así que muchas gracias. Gracias, don Percival, que tenga usted muy buen día y agradecido de este comentario en el día de hoy. Que tenga un buen día. Gracias. Muy bien, nosotros hacemos una breve pausa a través de Madero FM. Ya hemos escuchado nuestro espacio Razones de Estado y usted siga en la sintonía de La Fuerza del Norte.